violencia en tu tierra. Amén. Esto es Isaías 60, 18. Isaías 60, 18. Amén. 60, 18. Nunca más se oirá violencia en tu tierra. Ese es el título de este segundo tema. Amén. El primero era levántate y resplandece. Amén. Bien, para hacer una conexión con el tema anterior, quiero recordarles que hablábamos de que una de las condiciones que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón para que seamos levantados y volvamos a resplandecer es la humildad. Es haber sacado esta capacidad intensa de ir siempre llevando la contraria, como decía nuestro pastor en la oración, es el tipo terco, el que no soporta corrección y el que siempre tiene en su corazón la verdad. Amén. Yo creo que esa es una de las cosas más difíciles de manejar. Entonces vamos a hablar ahora de una de las cosas complejas también en el cristiano, que es el temperamento. Amén. Amén. ¿Sí? Recuerde, carácter en las definiciones, carácter para algunas personas es aquel tipo que grita y que a través de la violencia logra imponer su control, ¿cierto? Que nadie le puede decir nada en su casa. La esposa dice lava la loza y bueno, yo trabajo, tú tienes que lavarla, ¿me entiendes? Tiene siempre una respuesta agresiva. ¿Sí? Se entiende agresividad por aquella incapacidad para hablar con tranquilidad, para hablar con paz. ¿Cuál es la mayor señal de que Cristo está en nosotros? Es que nosotros tenemos paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo da la paz que yo doy es diferente. Un ejemplo, para que entre dos países haya paz, siempre tiene que haber una guerra. Y el que gana impone la paz al que pierde. Y el que pierde más encima tiene que pagar los derechos de guerra, los gastos que tuvo el otro país contrario cuando te atacó, tú tienes que devolvérselo. Entonces, la paz que el mundo ofrece es una paz que tiene un precio, un valor, que tiene una condición. Amén. ¿A cuántos Dios nos ha puesto alguna condición alguna vez? La verdad es que Dios no pone condiciones. Él pone alternativas para que tú decidas. Él le dice, aleluya, vosotros conocéis los dioses de Canaán. Ustedes saben quiénes son y estoy yo. Escojan ustedes a cuál de los dos van a servir. Y siempre hay alguien que coge a Dios. ¿Se acuerda Josué y Caleb? ¿Se acuerda la frase que él dice, que todos la repetimos? Ustedes hagan lo que quieran, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Pero hubo un hombre de carácter que tomó la decisión. Nosotros, Dios nos invita a que tomemos decisiones correctas, que se ajusten no a nuestra verdad, ni a nuestra forma de pensar, ni a nuestra formación en la que de alguna manera se nos ha enseñado en nuestros hogares. No, no. Como nuestro pastor Jaime siempre dice, Dios tiene una cultura, y esa cultura es contracultura. ¿Se entiende? No, esta cosa de la cultura del reino es loca, muy loca. Por ejemplo, aquí el que es mayor es el menor. Amén. ¿Ah? Amén. El que es más fuerte es el más débil. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas contradicciones para asimilar el reino de Dios siempre se confrontan y chocan con la realidad que nosotros tenemos en el mundo. Alguna vez me dijeron, hermano Carlos, ¿cómo yo puedo explicar el nuevo nacimiento? Todos hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Amén. Entendemos el concepto de nuevo nacimiento como que nosotros dejamos la vida del mundo y ahora comenzamos a vivir la vida en el reino de Dios. Pero esta cuestión es como loca y por eso quiero explicárselo bien. Mire, imagina que tú vives en el espacio, ¿ya? Vives en una nave
espacial. Y en esa nave espacial no hay gravedad, porque en el espacio todo flota porque no hay gravedad, no hay una fuerza que te mantenga fijo en un lugar, ¿cierto? Como estás en el espacio no puedes sembrar, por lo tanto todos los alimentos que tú consumes son procesados. ¿Sí? Nunca has probado una cazuela, por ejemplo. Nunca te has mandado un salmón con papa cocida. Alábalo, aleluya. No hable de comida. No, nunca hemos probado eso porque nuestro ambiente es un lugar donde no existen este tipo de cosas. Es más, nunca has probado el oxígeno realmente porque en la cápsula que vives el aire está recirculado. Ni siquiera sabemos ni experimentamos lo que es realmente respirar aire puro. El agua que tú consumes más encima no es natural, porque es reciclada de todo lo que tú gastas en la misma nave. Tú, mediante un proceso químico, vuelves a beber la misma agua que ya habías utilizado. Entonces, sucede que en ese ambiente tú te criaste y te formaste. Y de pronto te hacen entrar de ese universo, en ese espacio donde estás, a la Tierra. ¿Ya? Entras con tu nave a la Tierra. Eres sacado del lugar donde estaba tu comodidad a un lugar que no estabas preparado para vivir porque no lo conocías, ni siquiera sabías que existía. Otra realidad. Y lo primero que sucede es que cuando sales, aleluya, de la nave espacial, te encuentras con la gravedad. Nunca habías experimentado la gravedad, por lo tanto te cuesta pararte. Y de repente te sacas el casco y por primera vez en tu vida respiras oxígeno de verdad. Sientes sed y ves un arroyo y tomas agua natural y dices, esto es muy diferente de lo que yo había consumido antes. Te da hambre y te preparan un tremendo asado y tú dices, esta cosa nunca la probé en mi vida. Esto sucede cuando tú eres sacado del mundo al reino de los cielos. Todo es diferente. En este reino tú experimentas la vida de verdad. Porque todo lo que tú vivías en el mundo antiguamente era una ilusión. El amor que tú experimentaste en el mundo no es el mismo amor que tú experimentas en Cristo. ¡Wow! Un amor que se diferencia total y absolutamente de lo que te dieron en el mundo. Un amor fingido, un amor que te frustraba, un amor que tenía condiciones, un amor que se aprovechaba de tu buena voluntad. Y aquí no, aquí te encuentras con un amor que es puro, perfecto, aleluya, que es capaz de perdonar hasta lo imperdonable. Cuando sales de la realidad de ese mundo al reino de Dios. Y entre esas cosas tú adquieres paz. Una paz por la que no tienes que luchar porque la recibes gratis. Una paz que te da tranquilidad mental. Ya no andas, aleluya, por el mundo pensando cómo arreglar los problemas que tienes. Porque tu fe te lleva a creer y a aceptar que si tú le entregas tus cargas a Él, Él va a hacer la obra. Amén. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros estamos en el reino de Cristo, nuestra vida y nuestra voluntad cambia, pero también debe cambiar nuestro carácter. ¿Amén? Es lo que decía nuestro pastor hace unos minutos atrás. Él me ganó en esta introducción. Vamos a hablar con él. Él dijo, ya no tienen las costumbres del mundo. Aquí en Santiago es muy notorio cuando alguien del mundo del AMPA se convierte. Tú lo ves llegar a la iglesia y caminan así como que cojean, no sé qué les pasa cuando llegan, ¿cierto? Con el pantalón que ya parece que se les va a caer. Y esas expresiones de, ya hermanito, ¿cómo estás? Cuando entra el Espíritu Santo y lo cambia completamente, es otra persona. Y ese es el cambio que tú necesitas hacer. ¿Para qué? Para que la violencia que existe en ti desaparezca. Amén. 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 Bien. La violencia tiene que ver con el control natural de nuestras emociones. Como hombres, nosotros somos más expresivos en nuestras condiciones
de fortaleza que las hermanas. El hombre manifiesta su molestia, por ejemplo, cuando pierde el control, pateando cosas. ¿Sí? Cuando tú eras del mundo, yo estoy hablando no estoy hablando de alguien que sea violento aquí. Y si hay alguno, el Señor lo reprenda. Amén. O se convierte. Amén. Sí, amén. Mire, yo una vez experimenté una cosa bien loca. Yo trabajaba en la empresa Evercris, la de las papas. Yo era gerente de operaciones en ese tiempo. Era bonito y tenía los ojos azules. Y nos mandaron un gerente general de Francia. Blanco, así como el pastor Raúl. Blanco. Con el pelo rojizo y grande. Y hablaba entre español y francés. Y nosotros lo conocimos en la primera reunión. El tipo se sentó, François se llamaba, se sentó, se presentó. Y lo encontramos, pero súper agradable. El tipo, qué profesional, porque siempre el chileno cuando se ve enfrente del extranjero, como que el extranjero es lo mejor que hay. La primera reunión de operaciones, nosotros tuvimos un atraso en el inicio de la producción de las papas Lays, esas que vienen con fondas. ¿Amén? Tuvimos un atraso, empezamos tarde. Y en esa reunión el hombre se enojó. Hermano, ese hombre, cuando nosotros le dijimos que habíamos tenido una pérdida de como, no sé, será 5 millones de pesos, póngale un precio, por el atraso de la producción, ese hombre se para, patea la silla, se va para el lado, patea un mueble que había, nosotros así. Patea, y hablando en francés, yo creo que se echó todo lo que usted crea pensar en francés, se lo echó en ese instante, y de repente se sienta y nos habla así como que si no hubiese pasado nada. Y nosotros, ¿no te has encontrado con esos hermanos que tienen esa imagen de... Aleluya. Usted lo ve, ni siquiera se mueven ni expresan que está la presencia del Señor y luego está así. Y cuando va a su casa, vuelan las ollas, hasta el perro se esconde cuando lo ve llegar. Carácter. Es lo que Dios pide para que se acabe la violencia que tú no tienes que tener en tu corazón. Hermano, si la violencia atrasa el plan de Dios. Mire, Isaías 60:18 dice: nunca más escuche, la violencia se escucha. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a las puertas alabanza. Este pasaje tiene una connotación profunda. La violencia se escucha. ¿Qué? Usted nunca, yo no sé, estos departamentos que están aquí son, ¿cierto? Son delgaditas, y usted escucha como el hombre le da a la mujer, y la golpea. Y la mujer le responde con las tazas y las ollas. Sí. ¿No? De verdad, hermano. Aquí en Santiago nosotros sufrimos de violencia. Vivimos una sociedad donde la violencia se normaliza. Que el hombre le grita a la mujer es normal. Y que la mujer le grite al hombre también es normal. Tiene que defenderse la mujer. Y el hombre tiene que demostrar que es el macho alfa. Sin embargo, la violencia no siempre se manifiesta con golpes. Escuche esto, y esto es radical para una iglesia. A veces la violencia aparece en forma de palabras hirientes. Este hermano nunca se va a convertir. No, hermano, si no tiene vuelta. Y generalmente nosotros hablamos así del hijo de una hermana que no se convierte. Y lo triste es que estamos diciendo una verdad, pero estamos hiriendo con nuestras palabras a otra persona.
Piensa en las palabras que nosotros decimos. ¿Cómo habla Dios de nosotros? Isaías dice, oye, yo tengo palabras de bien para ti, de bendición. Así habla Dios de nosotros. Eres bendito, eres bendecido. Eso es lo que dice Dios. Pero nosotros, por la violencia que habita en nuestro corazón, nos transformamos en personas hirientes. Tenemos ira descontrolada. ¿Se acuerdan del francés que pateaba las cuestiones en la ira descontrolada? Y después, como que se sientan y son otra persona. Doble personalidad. Así tenemos también doble personalidad en la iglesia, po. Hermanos que son un amor aquí y son un demonio en su casa. Aleluya. Escuche, Así es, Señor. la violencia se transforma en autoritarismo, que no es lo mismo que ser líder. El autoritarismo no respeta la condición, no entiende la condición. Hay algunas cosas que nosotros debemos aprender a entender porque nosotros las vivimos antes también. Por eso Pablo dice que antes de pensar y juzgar debemos recordar de dónde Dios nos sacó. Por eso nuestro pastor Jaime habla, dice, yo quisiera ir para allá y ojalá con el sable. Pero antes de eso, el Señor también me redarguye a mí. Porque Él nos recuerda quién somos. Usted sabe que en la Biblia existe un solo hombre que logró calmar a Dios. Moisés. ¿Cómo sería el pueblo de Dios que hasta Dios se volvió de su pueblo? Voy a consumirlos hoy. Y Moisés le dice, Señor, acuérdate de que tú los sacaste de Egipto. Amén. Nosotros En la violencia actuamos con indiferencia. No me importa el castigo que reciba. Nos preocupamos más por el castigo que vamos a recibir nosotros que por el castigo que va a recibir otra persona. Somos indolentes, indiferentes. Pero tenemos el ejemplo de Cristo que estando en la cruz le dijo, no le tomes en cuenta este pecado. Sí, amén. Oye, Esteban, ¿usted ha leído la historia de Esteban? El primer mártir. El hombre recibió piedrazos, él les dijo sus verdades a los hebreos que estaban ahí, a los judíos, pero cuando estaba recibiendo piedrazos dice, veo los cielos abiertos y aleluya, y al Padre y al Hijo ahí sentados en el trono. Aunque algunas versiones dicen de pie. Cristo estaba de pie. Obviamente que Cristo está de pie para recibir al primer mártir. Aleluya. Cristo ya está bien. Este es el primero. El que pagó la entrada al cielo fue un hombre con su propia sangre, Esteban. Pero Esteban, en medio de ese dolor y en medio de la golpiza y en medio de los piedrazos, dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Nosotros a veces somos indiferentes. Generalmente tenemos estas palabras, algo habrá hecho, ¿cierto? Porque a veces nosotros confundimos prueba con castigo, ¿sí? Y como el hermano está luchado y está de ahí terriblemente cargado por el peso de las circunstancias, nosotros decimos, quizás qué pecado tiene oculto. Pero no oramos al Señor para que diga, Señor, ten misericordia, ayúdanos. Señor. Porque a mí me gustaría que si yo estoy en una situación así, alguien viniera y dijera, hermano, tranquilo, Dios está contigo. No seamos indiferentes, porque la violencia trae indiferencia. Y lo peor, la violencia trae falta de dominio propio. A veces la imagen que tenemos de las personas es importante. Es importante la imagen que tengan de ti también las personas. Porque tu carácter debe reflejar a Cristo. Algunos dicen, que yo me enojo porque Cristo agarró, se hizo un látigo y empezó a echar las monedas. Claro, Jesús. Claro, es que tú eres el Hijo de Dios también, pues.
Sí, pues hermano, de repente nos ponemos a la misma altura. Es que yo predico como Juan el Bautista, pero sí, Juan Bautista lo decapitaron, y tú tienes la pura boca nomás, po. Perdón, hermano, pero es la verdad. No sé cómo decirlo, si se dijera de otra forma, a lo mejor les causaría un dolor, aunque debiera dolerle. Mire, y Isaías 60:18 presenta una promesa de transformación. Dios anuncia un tiempo donde la violencia será reemplazada por la salvación y la alabanza. Esta frase tiene sentido si yo la expongo de la siguiente forma. Oh, este hombre era malo con su mujer, le pegaba todos los días. Oh, lo hacía pasar, se tomaba todo el sueldo del fin de mes. No, pasaba 2 días al mes sobrio. De lunes a viernes era un trabajador y el sábado y domingo estaba perdido en las canchas por ahí. Pero desde que entró el Evangelio es diferente. Eso es alabanza. Hay una frase en la Escritura que dice que no te alabe tu propia boca, que te alabe el extraño. Sí. Amén. Hay otros que se alaban a sí mismos. No, yo, hermano, yo oro. Oh, mira tú como yo oro. A ver, muéstrame las rodillas, ¿cómo están? Amén. Si oráis tanto, tus rodillas deben tener callos. A ver, tóquese cómo están sus callos. Escuche, este mensaje y esta enseñanza es especialmente importante para los hombres, porque Dios no nos llamó a gobernar por la fuerza, sino a reflejar el carácter de Cristo. El hombre espiritual no domina por fuerza, sino por la presencia de Dios. Aleluya, santo Dios. ¿Amén? La violencia comienza en el corazón. No comienza aquí. Porque, científicamente nosotros aquí en el cerebro pensamos. Según la Biblia, aquí es donde sentimos. Entonces, cuando la violencia comienza en el corazón, está inundada de emociones. ¿Usted sabe que uno se demora más en pedir perdón que en enojarse? Así es, Señor. ¿Sí? Ayúdanos. ¿Nunca te ha pasado que cuando vas corriendo a tomar la micro y la micro te deja espesas bendiciones por el chofer? Dime si no es verdad que caminando de noche te golpeas en este dedo chiquitito. ¿Qué sientes? ¿Te molestas porque te golpeaste? ¿Y te molesta porque alguien dejó el mueble que tú mismo dejaste ahí y te golpeaste? Yo te tengo una noticia y quiero que tengas claro esto y estés muy pendiente, porque la violencia es algo que no es nuestro deber controlar. Aquí no va a bajar Dios para decirte, contrólate, hijo mío. No. Aquí la responsabilidad del carácter es tuyo, hermano. Tuyo. Aquí Dios te da palabra, te enseña, te ministra, te muestra cuál es el camino, pero tu decisión es obedecer la palabra y tomar acción. Sí, amén. Siempre he dicho yo a algo, hermano, antes de enojarse cuente hasta 10. Y funciona. Funciona, hermano, de verdad. Si usted cuenta hasta 10 se va a dar cuenta que se controla. Nunca hable primero, piense primero, hable después. Nosotros somos al revés, el mundo nos ha enseñado a hablar al tiro. ¿Cierto? ¿Se ha dado cuenta que en una discusión, cuando usted pierde el control, después de que habló, piensa, uy, las cosas que dije? ¿Cierto? Sí. Y el problema es que cada vez que decimos cosas nunca pedimos perdón. A veces nos enojamos en nuestra casa con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra suegra. Eso sí que es complicado. Hermano, ¿y no somos capaces de pedir perdón? Aleluya. Hablamos con ligereza, expresamos nuestras emociones, pero no tenemos idea del daño que estamos provocando. Porque a veces herimos a quienes amamos. Y eso es injusto.
Porque si alguien te ama, tu favor debe estar con ellos, no tu enojo, no tu ira, no tu indiferencia. Alguien tiene a personas que ama, ¿cierto? En su casa. No, yo no creo que nadie viva solo. Yo vivo solo. Gracias al Señor. Amén. No peleo conmigo mismo. Oiga, pelear con uno mismo es complicado. Usted se ríe, pero es verdad. Porque a veces, como no tienes con qué conversar, de repente yo digo, uy, Carlos, qué condoro. Me reto a mí mismo y trato de corregir mis actitudes, porque si no lo hago, es lo más seguro que voy a crear un rasgo de enemistad y de violencia contra alguien. Y después ya no le voy a hablar con amor. Voy a contar esta historia. Bueno, nunca intento sacar testimonio de mi vida, pero cierta vez yo recibí un hermano en mi casa que tenía problemas con drogas. Y este hermano pensó que, como el hermano Carlos predica nomás, no cachaba, no entendía cómo funcionaba el tema de la droga. Graso error, porque yo sabía más o menos cómo era la cosa. Y siempre me decía, no, si no he consumido nada, hermano Carlos, y usted le viera. Así. Hermano, yo nunca en mi vida he expulsado tanto demonio como tenía ese hermano. Todos los días que llegaba era media hora de administración, 1 hora expulsando. Todos los días. Yo creo que esa vez, si alguien llegaba endemoniado a la iglesia, no hubiese ningún problema de expulsar al demonio. Pero sabe, hasta que un día la relación con él comenzó a herirme. Porque yo dije, se está aprovechando de mí. Mira cómo piensa. Vive en mi casa, no paga ni uno. Se está gastando las cosas. De hecho, yo tenía cosas que me gustan a mí en el refrigerador. Y cuando llegaba, ya no estaban. Las primeras semanas no sufrí por eso, pero después empecé a acumular ira. ¿Sí? Porque la ira es una especie de corrosión. Poco a poco va rompiendo tu estructura de paz. El enemigo de la violencia es la paz. Dice la Escritura, seguid la paz con todos. La Escritura dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Está diciendo que la paz es una obligación del cristiano. Así es. Sí, debes estar en paz en tu casa. Debes estar en paz en tu trabajo. No te metas en problemas de forma gratis, hermano. ¿Usted sabe cuál es la herramienta que Satanás utiliza para meternos en problemas? La lengua. Nosotros somos más peladores que las mujeres. Nosotros hablamos mal de las personas. A pesar de que somos hombres, según nosotros no pelamos a nadie, pero sí. Por eso la Escritura dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero también la muerte. La violencia nace en el corazón porque es el depósito donde están todas nuestras emociones. Muchos hombres cargan heridas no sanadas, como el rechazo. Algunos tuvimos una niñez complicadísima. No todos aquí hemos tenido quizás la oportunidad de tener una familia feliz o una familia estructuralmente sana. Algunos vienen de hogares destruidos, de situaciones complejas, donde el padre era drogadicto, alcohólico, donde el padre no entendía la relación que tenía que tener con sus hijos. Padres que eran presentes, pero no tenían la capacidad de involucrarse en la vida de sus hijos. Padre que habla mucho con sus hijos es que ese padre con su propio padre nunca hablaba. Padre que es amoroso con sus hijos es producto de que con su padre nunca tuvo mucha cercanía. Entonces, el rechazo es la primera herramienta con la que llegamos a la iglesia, y cuando no somos sanados por el rechazo, siempre nos vamos a sentir rechazados. Ay, que el pastor a mí a lo mejor no me hace coordinar porque no me tiene buena. ¿Cierto?
Oye, a mí no me hacen levantar una oración nunca. Y Satanás, el sentimiento de rechazo. Hermanos que sufren de frustración. Nunca hoy Señor, esta semana voy a ayunar toda la semana y el miércoles ya te estoy pegando el medio sábado. Alábalo si puedes. Amén. Temor. Padres maltratadores, padres abusivos, padres que nunca dieron cariño, provocan hombres temerosos, hombres que nunca saben si han tomado la decisión correcta. Y aquí Dios tiene que trabajar para decirte que no tengas temor. Por eso es que en la Biblia, si ustedes leen la Escritura, debe estar lleno en muchos pasajes que Dios dice, no temas, no temas, no temas, porque el peor enemigo de nuestra vida espiritual es el temor. No es lo mismo adorar a Dios con miedo que adorar a Dios con amor. Por eso, escuche lo que dice la Escritura. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Le hace sentido? Escuche. Orgullo. Volvemos otra vez al mismo tema del principio. La violencia hace que el orgullo en nosotros crezca, porque cuando tú te sobrepones sobre alguien, cuando logras ganarle la batalla a alguien, ¿cómo te sientes? Este pechito lo hizo. Escuche, la amargura, la violencia trae amargura. Y lo peor, dice la Escritura, Pablo, que ojalá no haya raíces de amargura. Y si alguien tiene raíces de amargura, ojalá las trabaje pronto, porque contra más profundicen en tu corazón, más terrible se transforma la capacidad, o nos volvemos incapaces de perdonar. Porque la raíz de amargura cuestiona el perdón. Oye, si ¿por qué voy a perdonarlo? Si lo que hizo fue peor de lo que hice yo. Una vez en una cárcel a mí me dijeron, hermano Carlos, escucha, yo tengo 3 homicidios a mi espalda, a mi haber. ¿Usted cree que Dios me perdone? Yo le dije, sí, porque Dios perdona multitud de pecados. Algunos creen que provocar muerte es pecado, pero la Escritura dice que aquel que no ama a su hermano es homicida. Así que si hay algún hermano que te cae mal, cuidado, puede que estés siendo un homicida espiritual. ¿Se entiende? Escuche. Con el tiempo todas estas heridas y este tipo de situaciones se transforman en una carga, en un peso, porque no nos permiten crecer. La iglesia necesita de personas que sean capaces de crecer. No podemos tener una iglesia de niños, no podemos tener una iglesia infantil. Porque cuando llega la hora en que te confrontan a ti para que tú decidas seguir a Cristo con todo tu corazón, tú te cuestionas por temor, por frustración o por raíces de amargura. Y consideras que no es necesario darlo todo. Porque aquel que cree que el Evangelio es una carrera sin, aleluya, que no tiene precio, la verdad es que está equivocado. La salvación es gratis, pero el discipulado tiene un costo, tiene un valor. Pregunta, ¿cuántos creen que el discipulado es difícil? Sí. Ayúdame. Amén. Sí, Señor. Bendito Dios. Es difícil. Porque el discipulado te lleva a confrontarte a tu realidad frente a Dios. Sí, amén. Primero, un caso que siempre hablamos y que es definitorio. Cuando la Biblia dice que debes amar a tu enemigo, ¿lo amas? Siempre es más fácil amar al que nos cae bien. Si me cae bien el hermano, sí,
no importa que se enoje conmigo, como me cae bien, no, lo abrazo, no, eso sí. El pastor Raúl no. No me cae bien. No, el pastor siempre anda con la espada. Sus predicaciones son como un piedrazo. Porque mezcla sentimientos y emociones frente a la verdad de la Escritura. Aleluya. Así que yo quiero invitarte a que reflexiones en estas dos cosas. Primero, que si eres discípulo tienes que ser capaz de perdonar. La primera prueba del discípulo es perdonar. Porque lo primero que Dios va a hacer contigo es llevarte al perdón con los que te hicieron daño en el pasado. Te vas a recordar, porque mira, Satanás sabe eso. Por eso es que cuando tú comienzas a servir a Cristo te trae recuerdos del pasado. No los recuerdos que te llevan a la seducción, sino los recuerdos que te llevan al dolor. Te llevan a eso, oye, tu papá te pasaba pegando. Y resulta que nosotros tenemos que llamar Padre a Dios. A algunas personas les cuesta tener relación con el Padre porque asimilan su relación con sus padres biológicos y como fue frustrante y doloroso, les cuesta tener relación con su Padre Celestial. Hay otros que tuvieron problemas con los amigos y con los hermanos y cuando se encuentran con Cristo les cuesta tener una relación con Jesús. Y hay otros peores que han sido defraudados en el amor, han sido engañados, les cuesta tener relación con el Espíritu Santo. Acaban de descubrir que hay que tener relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Lo voy a escuchar? Bendito Dios. Nosotros servimos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno porque nos aman. Ellos mismos dicen, Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios. El vínculo que mantiene esta unidad de Dios es el amor. Por eso el Padre tiene relación con nosotros como Padre. El Hijo tiene relación como Salvador, como amigo, como compañero, como el que te da impulso, el que te dice, ya no llamaré más siervo, ahora eres mi amigo. Y ahora nos encontramos con el Espíritu Santo que es nuestro abogado, el que anda ahí. Oye, dile esto dice el Señor. Hay una gran diferencia entre el abogado Jesús y el abogado Espíritu Santo. El abogado Jesús es el que se para delante del Padre y dice, Padre, yo perdoné todos sus pecados, mi sangre lo lavó, por lo tanto ahora Él es tu Hijo, igual que yo soy tu Hijo. Por eso es que a través de Cristo nos ve Dios. Pero ahora el Espíritu Santo es nuestro ayudador, aleluya, es el paracleto, el que nos da impulso, el que nos anda diciendo, no andéis pensando esto. ¿Cierto? Que nos trae a memoria lo que está en la Escritura, que cuando tú estás hablando con alguien de Cristo, de repente, ¡wow!, toda la Biblia se te revela, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. ¿Te das cuenta que toda esta relación tiene un solo motivo? No nos deja jamás el Señor. Así que por lo tanto, esta vida en Cristo es victoriosa. Pero tú debes trabajar tu carácter. Mire, siempre los dichos antiguos, Pastor Raúl, son los mejores. Los calladitos son los más peligrosos. ¿Ah? El perfume y el veneno vienen en frasco chico, ¿cierto? Y si el río suena, ¿cierto? Son refranes de la sabiduría de los pueblos, pero que tienen mucho sentido cuando nosotros lo asimilamos un poco a la Escritura. Todas las cosas que nosotros vemos y que funcionan de alguna manera en nuestro diario vivir son sabiduría natural que Dios permite que nosotros la conozcamos para que cuando lleguemos a Cristo esta sabiduría que Él nos da sea mayor. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que aún no hemos logrado vencer y dominar al que nos domina, que eres tú mismo. Esto es una locura. Escuchen esto. Yo voy a bajar aquí. Yo quiero explicarle esto porque esto es sabiduría de Dios. Mire. Cuando usted se enoja, ¿quién se enoja?
¿estamos de acuerdo, no? Sí, hombre. Cuando tú te enojas, ¿quién se enoja? Yo robo. Cuando tú mientes, ¿quién miente? Yo miento. Cuando tú robas, ¿quién roba? Yo robo. Entonces, el carácter es el elemento que te permite saber quién eres tú. Entonces, cuando llegas a Dios, nosotros, porque yo también me pasó lo mismo, yo tuve que reconocer que yo tenía un problema. Sí, po. Cuando alguien no reconoce que tiene un problema, la Escritura dice que se engaña a sí mismo. ¿Cuántos engañados hay en el día? No, es que cuando se enojan dicen, no, es que me enojé, no, es que ella me hizo enojar, ¿no es que se acuerda con nuestra naturaleza de echarle la culpa a alguien más? ¿Se acuerda en la Escritura, Génesis 1 capítulo 2, cuando le dice, empieza Dios a hablar con Adán y Eva? Gracias por recordarme, se me había visto, amén, me había ido para allá. Sucede algo maravilloso. Mira, yo quiero que note esto. A veces entender un versículo bíblico leyéndolo es diferente a que te lo expliquen. ¿Sí? Ahora quiero explicarle este pasaje. La Escritura dice que Adán y Eva cayeron, ¿cierto? Comieron, consumieron hoy leen la Biblia, ¿no? El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ellos pecaron. Okay. ¿Y cómo eran ellos antes? Antes de pecar. Andaban como Dios lo hizo. Si esta ropa la hicimos nosotros. Las vestimentas fueron empezaron a ser creadas porque nosotros descubrimos que estábamos desnudos. Pero ellos andaban en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, te puede explicar. La Escritura dice que Adán andaba así. El padre con él. Vamos a comer un lado. Vamos a comer un lado. Andaban juntos, eran amigos. ¿Sí? Y Dios tiene una forma particular de entrar ese día en que ellos habían pecado. Entra como si no hubiese pasado nada. Porque dice la Escritura que Él llega al huerto y dice, Adán, porque lo llama. O sea, Dios entró así como si no hubiese pasado. Adán, ¿dónde estás, Adán? Él sabía que estaba escondido Adán. Y porque Dios es omnisciente, omnipresente, sabe todo lo que está pasando. Y entra al huerto y le dice, Adán, ¿dónde estás, Adán? Imagínate si nosotros cambiamos las circunstancias del pasaje y cuando Dios hubiese dicho, Adán, Adán, Adán hubiese sabido, aquí estoy, Señor, pecamos. ¿Qué hubiese pasado? Yo no voy a perdonar. Estaríamos allá en el Edén. En el Edén tú tirabas una pepa de la naranja, la pepa de la pera y ¡pum! Salía un árbol. Así. Habían árboles de pan. Esto lo dice en la Escritura hebrea. Había árboles de pan. ¿Quería el pan con queso? Ahí está el árbol del pan con queso. No había que ser el queso, no había que ser el pan. Nada. Estaba el árbol del pan con queso y el pan con queso. Hoy día quiero una fruta de un naranja plátano. Y vaya un árbol de naranja plátano. Estaba todo en el Edén, sin esfuerzo. No tenías que hacer nada. Pero Adán fue incapaz de reconocer que había pecado. Eso es falta de carácter. Amén. Y le dice, Adán dice, Señor, la mujer que tú me diste, al tiro sacándoselo. No, Señor, ella me dio y yo comí. Y Eva, por otro lado, dijo, Señor, la serpiente, Señor, me dio de comer y yo comí. Y como la serpiente no tenía que echar la culpa, fue la que perdió. Nuestra falta de carácter nos lleva a equivocarnos constantemente. Sí. Porque somos incapaces de reconocer quiénes somos. Por lo tanto, cuando... Adelante, por favor. Adelante.
Estaba esperando de la siesta, hermano. Gracias. Cuando nosotros somos incapaces de reconocer quiénes somos, nunca Dios va a hacer una obra en nosotros. Yo te voy a decir algo. Dios habla antes de tiempo, ¿cierto? En el tiempo y después de tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Dios habla antes de tiempo, Él quiere evitarte que tú pases el proceso. Así es. ¿Amén? Cuando te habla en el tiempo, te está diciendo por qué estás en el proceso. Y cuando estás fuera del tiempo, es que te está empezando a hacer de nuevo, porque estás todo destrozado. ¿En cuál de esos 3 tiempos quieres tú Gloria a pasar? Dios. ¿No te quieres pasar? Escuchar antes de tiempo. Yo quiero escuchar antes de Sí, tiempo. amén. ¿Sabe por qué? Sí, porque algunos dicen, oh, hermano, es que yo he escuchado tanta locura. Dicen, hermano, es que yo, no, igual hay que pasar el proceso. Sí, pero en el proceso en que Dios te mete en el proceso. Sí, amén. No en el que tú pisas el palito de Satanás. ¿Me entiendes? Porque una cosa es estar en el proceso por Dios donde no te falta nada. Donde hoy día se te acaba el pan y al otro día llega a la puerta y dice, el Señor me mandó, esto es para usted. A que nadie te ayude. Y que te den vuelta la espalda, más encima todos los que decían que te iban a ayudar. Porque Dios tiene que cerrar todas las puertas para romper tu orgullo. Yo creo que Dios me hable antes de tiempo. Amén. No sé si están de acuerdo. ¿Quiere usted que Dios le hable? Amén. amén. Entonces prepárese porque ahora sí que yo creo que va a tener que empezar a pensar las cosas. Tu carácter debe cambiar. Amén, Señor. Gloria. Tu carácter debe cambiar. En todos los sentidos. En todos. En cómo tratas a tu hijo, en cómo tratas a tu esposa, en cómo obedeces en la iglesia. Entonces tú vas a ver que de repente hay gente que a uno le dice, no, usted le manda a hacer algo y dice, amén, pero el Señor se lo lleve luego. ¿Cuánto alaban al Señor? Esto no pasa en la iglesia. Tranquilos. Amén. Eso pasa en otra iglesia, no aquí. Amén. Amén. Amén, Cristo. Amén. También existen los hermanos que son rebeldes por sí mismos. Aleluya. Amén. Esos que dicen, el Señor también me habla. Pastor, cuídate de eso. Porque eso no sé de cuál es fumar. Porque ese Señor, de verdad, porque ellos tienen una revelación. Tienen una super revelación más que la del pastor. ¿Sí? Oye a mí el Señor. Y usted lo escucha predicar y dice, el Señor me dijo ayer, que iba a llover oro del cielo. Aleluya. Y la iglesia, amén, amén. Yo digo, Señor, cuídate de las revelaciones, porque las revelaciones afectan tu carácter. Cuídate del, aleluya, vas a ser obispo y todavía no eres mi hermano. Aleluya. Porque por falta de carácter nosotros solitos nos metemos en el problema. Lo terrible es que a lo mejor puede que Dios no tenga llamado para ti. Porque, mire, a ver, pastor, dígame que es cierto o que no es cierto. Que cuando alguien le dice que Dios lo llamó, lo primero que piensa es banca y púlpito. ¿Sí o no? Y a lo mejor te llamó a ser portero. Amén. Porque usted de repente ve, hola, a ver, de repente ve este tipo de situaciones en la iglesia. Hay portero y portero, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Usted sabe. Por favor, ven, hermano, ayúdame. Amén. Está el portero. Hola, hermano. Pasa para allá, ¿no? Al portero dice, hola, hermano, Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. El Señor te va a llenar de tu gracia. Hoy día la palabra va a ser para ti. Aleluya. Casi te deja hablando en lengua. ¿Está entendiendo lo que quiero decirle? Carácter, carácter, carácter. La violencia no se escuchará más. Los músicos. Perdona, yo sé que no pasa en esta iglesia. Los músicos. Hermano, hoy día no voy a tocar. Señor,
o se va a mover el Espíritu Santo allá. ¿Quién te dijo a ti que Dios te necesitaba? Gloria a Dios. ¿Quién te dijo que Dios te necesitaba? Si Dios puede usar al que menos espera, Amén. ¿o no? Amén. Santiago escribe y dice, vosotros que le ponen las primeras bancas a los ricos y a los prósperos de la iglesia y se olvidan de los que están atrás, a los esclavos, los pobres, le dan los primeros lugares al que se ve hermoso y lindo. Si Dios no está buscando apariencias, Dios está buscando un carácter rendido. Amén, amén, amén. Aleluya. Los predicadores. Yo estudio teología, pastor. Yo tengo que predicar, mire. Aquí está mi cartón. Bachiller en teología, 5 años. Y el pastor, como a veces los pastores somos re buenos, los pastores a veces tienen buen corazón. Ya, hermano, predica. Y cuando predica, no pasa nada. ¿Cierto? La gente queda así como, y de repente tú empezás a los 10 minutos que el mensaje se acabó. ¿Sí o no? No tiene, ¿cómo que dice? Tiene menos gracia que un chupete de fierro, no sé. Pero no estoy hablando de que sea mal, sino que cuando nosotros predicamos la palabra tiene que haber gracia. Sí, amén. 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 Gracias. Que cuando prediques haya agua aquí en este pozo. Que cuando prediques haya pan, que tú hayas trabajado la palabra, hayas luchado con el texto hasta que Dios te dijo lo que tenías que hablar. Yo si algo le tengo miedo es predicar algo que Dios no me haya hecho. Es terrible para mí. Usted que dice, hermano Carlos, usted debe ser súper fácil. No, no es fácil, hermano. Primero tengo que hablar con lo que me cuesta. Sí, sí, todo lo que... Oh, hermano Carlos, y me dice hermano Carlos, Dios te bendiga. Y yo dentro de mí, Señor, Señor, sí, cuánto me costó. Han habido momentos que no entiendo nada. Claro, dice, hermano, usted sabe mucho, pero no entiendo nada. Dios tiene un versículo ahí, no lo entiendo. Hermano, he llegado a tener dolor de cabeza para entender un versículo. Y a veces me esfuerzo y busco los diccionarios. Tú sabes, en mi casa tengo lleno de libros y busco, oro. Y recién cuando estoy predicando lo entiendo. Porque es por gracia, es por el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Oye, hermano, si yo quisiera hablarle de tantas cosas, wow, lo llenaría de conocimiento, pero serían globos que apenas los tocáis se revientan y desaparecen, hermano. Nosotros tenemos que formar cristianos, hombres y mujeres de carácter, humildad, que no haya violencia en su corazón, que hayan sido transformados, cambiados, renovados. Que cuando tú lo escuches hablar, digan, ¡ay, este hermano de dónde salió! ¿No se acuerdan ustedes cuando estaban en el Sanedrín? Y tenían a Pedro, tenían a los apóstoles, y los eruditos judíos, ahí hasta Gamaliel, el quien se le enseñó a Pablo, estaban todos diciendo, ¿de dónde salieron estos? Si son pescadores, ¿cómo hablan con tanta gracia? Ay, Señor. ¿Cómo hablan con tanta gracia, con tanta autoridad? Pero hubo alguien que dijo, oye, que a lo mejor nosotros no estamos luchando contra el hombre, estamos luchando contra Dios. Así que ahora, de ahora en adelante, si ellos se van y continúan, esto era de Dios. Y si se para, esto era obra de hombre. Y aquí estamos. Aquí estamos nosotros, hermano mío, y yo sigo creyendo en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, que el Espíritu Santo sigue aquí. Yo sigo creyendo que Él sana, hermano. Gloria a Dios. Yo sigo creyendo que Él cambia, que restaura, que Sí, libera, amén. que Él Aleluya. perdona, que Él, aleluya, hace obras maravillosas, que nos sorprende, que cuando hay un lugar donde un hombre habla, Dios se mueve porque hay un corazón contrito y humillado. Amén, Señor. Carácter. Lo peor del carácter, esta es la otra parte, que cuando nosotros lo hacemos bien,
Valieron los 5 años de teología, hermano. El ayuno, yo una semana ayunando, hermano. Y si uno supiera que Dios hasta un niño puede usar. Te va a sonar loco esto, pero Dios usó hasta un burro. Amén. Bueno, los animales fueron más obedientes que toda la generación que murió en el diluvio. ¿Sí? ¿Se acuerdan las vacas que llevaron, aleluya, el arca del pacto otra vez a Israel? Ellos obedecieron, fueron más obedientes que a veces que nosotros. Carácter, Dios quiere carácter, hombres de carácter, para que ya no haya violencia, para que no vuelva la violencia, para que ya la violencia no sea escuchada, sino que sea a la gracia de Dios moviéndose en nosotros. Yo quiero preguntar, ¿cuántos tienen problemas de carácter? A ver si tienen carácter. Aleluya, santo Sí, Dios. Señor. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Aleluya. Ayúdame, mi Dios. Sí, Señor. Ahí Dios va a orar. Gloria a Dios. Aleluya. A lo mejor quieres conocer más. ¿Quieres conocer más? Oh, Señor Dios. Un corazón humilde es receptivo. Amén. Un corazón humilde Dios lo llena, hermano querido. Si quieres saber más, está la oportunidad. Con un corazón humilde. Nada más. De aquí yo veo pastores. Aquí ya no se profesionan, calma, tranquilo. Pero yo veo hombres de Dios que van a afectar, que van a cambiar las circunstancias. Sí, Amén, amén. Primero en su casa. sí, amén. Amén. Porque nuestro primer ministerio es en la casa. Para los solteros, sirvan a sus padres y ámenlos, respétenlos, Sí, amén. honrenlos para que sean de larga vida en esta tierra y sean bendecidos. Su papá es medio enojón, oren para que el Señor lo cambie. Si su papá rezonga todo el tiempo, oren para que Dios lo cambie. Si su papá alega por ir a la iglesia, sé tú el primero en ir a la iglesia para que le demuestres con tu carácter que Dios sí puede responder Sí, oración. amén. Amén. Aleluya, amén, Señor. Hombres, ustedes sean los primeros en llevar el desayuno a donde sus esposas. Amén. ¿Ah? Si servir a la esposa es servir a Cristo. Sí. Amén. Mira el misterio que hay. Esposos, amad a vuestras esposas y como Cristo amó a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Así Dios, Cristo nos ama a nosotros. ¿Y cómo somos nosotros? Ellos rebeldes, criticón. ¿Ah? Decimos algo y no lo hacemos. Y las esposas nos siguen. Amén. Demuestre con su carácter que Cristo está ahí, obrando en su corazón. Santo Dios, Señor. Los abuelos demuestren con su carácter que la fidelidad trae bendición. Amén. Amén. No te canses. Si estás viejo y dices, no tengo fuerza en mi cuerpo todavía. Oye, Abraham tuvo hijo después de los 80 años. Pero fue por gracia del Señor. Si Dios le dio a él fuerza, ¿por qué Dios no te va a dar fuerza para servirle a él? Él da gracia a los humildes. Amén. Él da gracia a los humildes. Fuerza al que está cansado, esfuerzo al que está débil. Si te sientes débil, tranquilo, porque la Escritura dice, aleluya, que la debilidad, Él se perfecciona. Gloria a Dios. Él da fuerza al débil, amén. Pero en la debilidad, Él se perfecciona. ¿Quién? Él. Él te comienza a mostrar quién es Dios realmente. Porque a veces nosotros conocemos a Dios. Sí, yo conozco a Dios, ¿sabes? Sí. Aquí lo importante es que tú a esto le añadas fe. Carácter y fe. ¿Amén? Carácter y fe. Carácter donde tú controlas todas tus emociones. Y la fe en que crees que Cristo va a hacer la obra. Amén. Amén. Termino con esto. Amén. Amén. Aleluya. Yo quiero que tú reflexiones en esto. Amén. Quiero que coloques esto en tu corazón.
nosotros los hombres debemos ponernos metas. ¿Sí? Como todos los años, uno debe tener alguna meta, pues, hermano. Este año empiezo el año y yo voy a ser a final de año un predicador. Y para eso yo me voy a esforzar. Voy a meterme al canal de YouTube del hermano Carlos, le voy a aprender todo. Voy a predicar, ¿no? Voy a asistir a todos los estudios. Amén. Y voy a obedecer a mi pastor. Amén. Aunque el pastor me diga, hermano, ay, estoy que bota el celular. Se olvidan que estoy trabajando para vos. Entonces, sucede que nosotros a veces no nos ponemos metas. Las metas son importantes. ¿Me escuchó? Las metas son importantes. Porque cuando nos ponemos meta y la logramos, podemos poner una meta más grande. Sí, amén. Y lo vamos a lograr. Sí. Amén. Entonces, hay 3 metas en la Escritura. La primera es conocer a Dios. Amén. Y yo no te estoy hablando de conocerlo físicamente, sino comenzar a entenderlo espiritualmente. Porque las cosas espirituales se entienden de forma espiritual. Dios es espíritu, por lo tanto hay misterios, hay cosas que en el espíritu Él hace. Tiene formas, aleluya, misteriosas de obrar. Amén. Lo segundo, tiene que haber una meta que sea notoria en tu casa. Amén. Algo en tu casa tiene que cambiar. Ponte una meta fácil. No sé, para los solteros, si no hacen la cama, háganla todos los días. ¿Sí? Para los esposos, no sé, algo que no haces constantemente, pero después lo transformas en un hábito. Y ese hábito cambia y transforma el carácter. Amén. Y lo tercero es el servicio. Amén. ¿Se entiende lo que es servicio? Servicio es tu trabajo en la obra. Amén. Porque el que nota el cambio es el pastor. ¿Cierto? Y no hay nada más maravilloso que un pastor diga, oh, este hermano era así y ahora míralo. Porque, escucha, el que trabaja en secreto es recompensado en público. Amén. No hay nada más maravilloso que diga, oh, este hermano era rebelde, pero ahora, mira, llega a correr. Y ya conoce tanto el servicio que ya sabe lo que el pastor quiere. No es necesario decirle nada. Al pastor le gusta que la Biblia esté abierta. Y yo, lo primero que hago es abrirla. El pastor le gusta que yo esté a tal hora en la iglesia y a esa hora estoy. Porque el servicio trabaja nuestro carácter. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Amén. Den un aplauso al Señor. Amén. Escuche, yo no quiero escuchar más. Este hermano que sigue porfiado. Porque eso es escuchar violencia. Amén. Este hermano no ora nunca. ¿Ya? Amén. Este hermano no lee la Biblia. Este hermano es dominguero nomás. Aleluya. Alábalo si puede. Amén. Este hermano es pelador. No te juntes, porque a veces los pastores tienen que hacer eso, no se junte con este hermano. ¿Por qué? Porque lo va a contagiar de las cosas que tiene el hermano. Amén. Ahora quiero que repita esto conmigo. Amén. Quiero. Ya, pero hágalo con ganas. Ya vamos a almorzar, por hermano. Amén. Se da cuenta que esta parte del estudio fue más relajada porque Dios abrió nuestro corazón en la mañana. Lo primero que hace Dios es abrir nuestro corazón. Y ahora, como su corazón está abierto, usted puede reflexionar mejor lo que está escuchando. Aleluya. ¿Amén? Entonces, como reflexionó, usted se va a poner la mano en el corazón. Amén. Y como buen hijo de Dios, va a decir, amén, en el corazón, sí, no se la ponga aquí, amén, en el corazón,
Amén. Y va a decirlo con fuerza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. En el nombre de Jesús me reprendo. Me reprendo. Para cambiar. Para cambiar. Para ser mejor. Para ser mejor. Para servirte a ti. Para servirte a ti. Con toda mi vida. Con toda mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a preparar nuestra carne. Sí, amén. Ahora hablamos de la carne para prepararnos para el almuerzo de hoy. Espero que estos temas hayan sido de bendición. Amén, amén. 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 Hay como 20 más que no alcancé a hacerlos todos. Esto, se supone que yo, según yo, el pensamiento del hermano Carlos, esto lo voy a hacer. Ah, sí.